¿No hay una silla más alta? No es cierto. Ahí estamos. Ah, es que estas se hacen chiquitas y grandes. Tienen truco. A ver, este es el último. El último. Siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. No, ahorita nos vamos de tendido. Si quieres, ve lo de la comida mientras. Pues sí, ya estamos en vivo, pero no alcanzo a ver qué dicen las letritas. Ahorita recorro el micrófono. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos. Me acompaña el señor Jorge Grajales. Señor, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación al excelentísimo programa de Veritas de Universos. Hoy contamos con la participación nuevamente del señor Grajales porque es un tema que el señor, pues, ahora sí que en el aire las compone, lo maneja a la perfección este tema nipón. Vamos a estar hablando acerca de los samuráis, estos guerreros ancestrales. Antes que nada quiero pedirles una pequeña disculpa porque se habrán dado cuenta que aquí en Circo Volador Radio hemos tenido problemas técnicos. No hemos podido transmitir totalmente en vivo como habitualmente lo hacemos. Ya pues se está tratando de resolver esto, pues realmente sale de nuestras manos. Esto ya corre a cargo de lo que es nuestro, pues, que viene siendo el servidor. El servidor. El que nos aloja. Su seguro servidor, pues nos falló. Nos falló el muy... Ya no fue tan seguro. Pero bueno, de todos modos, lo que son redes sociales están totalmente abiertas para todos ustedes. Ya saben, teléfono en cabina, porque teléfono sí tenemos. Sí hay. De aquí a Sí hay, que nos lo bien. corten. Todavía hay teléfono en cabina. Ya me lo borraron. Con razón nadie habla. 67980290. Ya me sé los primeros 4 números. Muy bien. Tenemos WhatsApp también, el 55 37 66 20 59. Redes sociales, ya saben, pues tenemos el Facebook que es Circo Volador Radio. El señor Grajales, su programa, su red social, señor. Estamos en Asia, por si gustan también comunicarse ahí, porque pues este es un programa de crossover, de cuando los mundos chocan, de cuando los Picapiedra conocieron a los supersónicos. Esta es cuando Veritas de Universos conoce a Asia. En otro de estos capítulos ya hemos estado en algunas ocasiones y pues aquí regresamos para hablar acerca de los samuráis. Hemos visto a lo largo del tiempo muchísimas películas, muchas de ellas muy famosas, otras no tanto. La figura del samurái, ese hombre, ahora sí que hombre bragao, de pelo en pecho, lomo plateado, acá muy masculino, el que todas las puede, pues sí existieron, realmente las leyendas no se quedan cortas. Sí, aunque creo que hay ciertos elementos muy distorsionados acerca de lo que es un samurái. Y creo que por ahí podríamos empezar esta pequeña disertación acerca de los orígenes del samurái, de la palabra samurái, que quiere decir para servir. Okay. Literalmente, la palabra samurái se empieza a utilizar como un término para una clase de élite guerrera. Y creo que hoy día muchos de nosotros, o en general, se tiene una idea acerca de que un samurái en general es pues un guerrero, o un guerrero solitario, pues. No es del todo correcta esta aseveración. Samurái hace referencia precisamente a toda una élite política que se convirtió en guerrera, y esto ocurre por ahí del siglo X en Japón, cuando a estos empleados, que realmente todos de ellos eran, por ponerlo de una manera más entendible, pues eran empleados al servicio del emperador,
no necesariamente en el sentido que hoy entendemos a los ejércitos o a los soldados, pero que tenían también un cierto linaje. Y que en el siglo X empiezan ellos pues a ver que tienen obviamente un gran poder y decir, bueno, pues ¿para qué nosotros estamos sirviendo a un emperador? Pues cuando nosotros mismos podemos tener el acceso al poder. Y a partir de ahí empieza, digamos que una fragmentación en Japón, en donde empiezan a haber diferentes clanes. Estos clanes son los clanes samuráis, que, insisto, y recapitulando, inician ellos como una pues orden de servicio hacia el emperador, que tienen un linaje y que obviamente no cualquiera podría ser un samurái. Vienen de diferentes, por decirlo de una manera, casas o castas o apellidos, y ellos al ver que tienen un poder, pues lo ejercen y se sublevan y van en contra del emperador, y empiezan a surgir pues diferentes clanes que empiezan a querer también hacerse de territorios. Y todos estos clanes son clanes samurái, que con el paso de los siglos, porque aparte es algo que empieza, digamos que pues ya a establecerse en el siglo X y va a durar hasta el siglo XIX. Hay algunas por ahí intermitencias donde se unifica Japón, ya sobre todo en el reino de Tokugawa, en donde pues los samuráis ya no tienen como un fin, una utilidad, pero no hay que perder esto de vista. El samurái en realidad es una clase de élite guerrera, y que a su vez está compuesta por diferentes componendas, es decir, había los que pues eran guerreros de a pie, que casi la historia del samurái pues no los consigna, pero había también estos samuráis, y de hecho la imagen que empieza a hacerse en esta primera constitución del samurái es el que va a caballo, que trae su arco, sus flechas, en fin, y todavía incluso la espada no es algo que se vuelva parte ya de la indumentaria samurái. Eso va a ser más adelante, cuando viene como toda, ya por ahí del siglo XVI más o menos, cuando viene toda una gran guerra, las guerras Sengoku, en donde pues intervienen ya muchos clanes tratando de hacerse de diferentes territorios, porque todo esto va evolucionando. Cuando los samuráis empiezan a hacerse pues de estos territorios, uno de ellos se pronuncia shogun. Okay. Y un shogun, digamos que es aquel guerrero que quiere repeler a todos los bárbaros, ¿no? A todos los que estaban pues en esta franca oposición de esta élite guerrera como gobernantes. Entonces uno de ellos dice, bueno, ya el emperador durante muchos siglos pues fue una figura nada más pues de adorno. De adorno, exacto. Y llegan entonces estos clanes, y unos de ellos, bueno, se proclaman el shogun, que empiezan a reinar en cada uno de estos territorios, pero conforme van avanzando los siglos, incluso la figura del shogun empieza a hacerse, podemos decir, caduca, y llega una nueva figura, que es la figura del llamado daimyo, que es una especie de terrateniente, pues, que también quiere hacerse, obviamente como su nombre lo dice, en español, de terratenientes, pues de ciertos territorios, de ciertas tierras, y que tienen pues también ya una organización mucho más conformada, más estricta, y en comparación a estos shogunatos que había antes, ¿no? Entonces, esto es importante el saberlo, porque tenemos una idea de que el samurái pues es simplemente un soldado que perteneció a estos clanes. Y no, en realidad todos esos clanes guerreros son samuráis. Y
pues digamos que vienen estas subdivisiones, ¿no? De estos samuráis que andaban a pie, los samuráis que pues iban a caballo, a la vanguardia, incluso se contrataban a personas, pues a campesinos que no tenían una estricta formación guerrera, pero que ya no les quedaba de otra, y entraban dentro, digamos que de estos clanes, pero ellos no eran samuráis, porque no pertenecían, digamos que a esta élite, que no pertenecían a un cierto linaje, que de ahí viene como toda esta clase de samuráis, a pesar de que ellos se originan como servidores del emperador, de ahí la palabra, insisto, samurái, pues ellos dijeron, pamplinas, nosotros nos hacemos del poder, y todos los clanes guerreros son samuráis. De ahí la palabra, y que quede pues como muy entendido, ¿no? Todo esto. Prácticamente podremos decir que le aplicaron un golpe de estado, ¿no? Sí. Es decir, Sí. porque ellos eran la fuerza militar, la Claro. jerarquía. Y a partir de ahí, bueno, no a partir de ahí, digamos que por ahí de el siglo XI, más o menos 1192, por acá tengo mis notas, Ajá. el clan Minamoto se autoproclama shogun. Exacto. Es el primero Es que el dice, primero, pues sí, ahí sí, les sí. va el agua y agárrense. Así es como se comienza lo que se conoce como el shogunato japonés, es decir, una Exacto. especie como de dinastías. Sí, de gobiernos. dinastías, exacto, que pues todos los descendientes de él pues van a hacerse acreedores pues a ese shogunato, ¿no? Se va heredando como en la Edad Media, ¿no? Que era el rey, el príncipe, etcétera. Exacto, sí, por Es ponerlo decir, en términos así como europeos, pues sí. Ajá. En algunos clanes, ¿no? Porque ni siquiera en todos los clanes, sobre todo ya avanzados los siglos, sobre todo ya por ahí del 1400, del 1500, algunos clanes, pues, se organizan más bien como a la mala, no es de que tengan ese linaje como empiezan algunos, o como incluso varios en el siglo XV, que se va heredando por parte del padre al hijo. Otros es de, pues, a mí me eligieron aquí por diferentes situaciones y llego a la mala, ¿no? La verdad es que es muy pocas personas, y me incluyo entre ellas, tenemos una idea muy pequeña de realmente lo que significó la figura del samurái dentro de lo que es la historia de Japón. Pero es tan importante, llega a ser tan extensa, que incluso los samuráis, cuando bien decía mi compañero, se rebelan, no nada más es rebelarse en contra de un emperador, sino que le hacen incluso la guerra a China y tratan de conquistar Corea. Es decir, se expanden, se avientan desde la tercera cuerda, o sea, dicen, Sí, claro. si nos vamos a ir, pues nos vamos con todo. Me imagino, a lo mejor está mal dicho, pero imagino, hagan de cuenta algo como lo que pasó con los templarios, que en algún momento simplemente estaban entre lo que era Francia y Tierra Santa, pero de ahí se adueñaron prácticamente de media Europa, es decir, se fueron expandiendo. Sí, claro, claro. En el caso de los samuráis se van expandiendo hasta que pues prácticamente se convierte en un problema. Sí. No los pueden controlar. Y lo pues característico de esto es que ni siquiera es, digamos, una fuerza unificada, Ajá. sino que son varios clanes. Sí, exacto. ¿No? Varios clanes que con el paso de los siglos unos van teniendo más poder, más tierras, y quieren pues conquistar a los otros clanes. Y de hecho los clanes samuráis que son pues conquistados se convierten en sus vasallos, ¿no? O incluso unos dicen, pues no tenemos el poder para enfrentarnos a ellos, pues ya mejor nos unimos a ellos. Otros sí hacían una franca oposición y acababan con ese clan, morían en el intento. Fíjese que en la mañana una amistad, cuando se enteró que iba a hablar de este tema, me dijo, pregúntale a tu invitado una cuestión que yo en alguna ocasión leí. No me supo decir el libro, lamentablemente, cuando uno está medio ebrio a medianoche agarra lo primero que encuentre y lo lee. Sí, sí. Pero ahí me gustaría preguntarle y que ahondara un poquito. Él me comentaba que cuando se dan estas rebeliones de samuráis, cuando el emperador se da cuenta que esto ya se le salió de las manos, se supone que él es cuando se crean los ninja, que estos guerreros ninjas son para combatir a los samuráis. ¿Esto es verdad o simplemente los ninjas fueron pues sicarios prácticamente? Bueno, están incluso operando dentro de las fuerzas de clanes samuráis. Hay varios que los empiezan incluso a utilizar. Lo que pasa es que todos ellos
empiezan al servicio del emperador. Todo este sistema de defensa militar, por ponerlo en términos más entendibles hoy día, porque no necesariamente era algo militar tal como lo entendemos hoy. Pero ellos al acceder al poder, al hacerse del poder y decir, bueno, si nosotros estamos defendiendo al emperador y tenemos todos estos sistemas, incluidos precisamente los ninjas. O sea, los ninjas estaban al servicio de los samuráis. Digamos que era todo un cuerpo, todavía no se les llamaba samuráis per se, ¿no? Ajá. Pero ellos los empiezan, digamos que, a implementar también, sobre todo ya con el paso de los años, precisamente para que se infiltren en otros clanes y les hagan ese trabajo sucio. Hay historias de varios, tanto célebres shogunes o daimíos que fueron ultimados por ninjas. Supuestamente en algunas de estas historias, que ya más bien rozan como con la leyenda, pero sí surgen como a partir de tratar de controlar todo un problema que se sale de control, y es en esos momentos en Japón, después de la dinastía Heian, en la que todo pues todo se desmorona, ¿no? O sea, ya los samuráis por su lado, clanes samuráis y los ninjas y pues los campesinos que se pasan, digamos que a esta clase guerrera, pero al no tener un linaje per se, pues ya no hacen los méritos suficientes para ser considerados samurái. Igual con los ninjas, sería como otro tema ahí también muy interesante de cómo surgen. Sí, porque realmente muchas de las ideas que tenemos acerca de los ninjas, pues es que eran asesinos entrenados, que si uno le caía gordo el de al lado, le pagaba una lana al ninja y pues ve y échate ese güey, o sea, que eran asesinos, pero por lo que estás comentando, no fueron realmente un grupo que se creara, que se ideara para desaparecer a los samuráis, sino que realmente los samuráis los entrenaban. Pues ya se apropiaron también, como digamos, de sus servicios, por decirlo de manera. Es que había también, por ejemplo, esa figura de el samurái, es decir, de los que habían pertenecido a estas elites, a estos clanes, y que pues por diversas razones abandonaban esta lucha y se convertían en ronins, pues, ¿no? Ya desclasados, es decir, pues ya no pertenecían a un clan, y ya sobre ellos pues caía todo este peso de el deshonor, que era algo bastante importante. Bueno, en Japón siempre ha sido bastante importante todo ello, y entonces la figura del ronin es como de este mercenario a sueldo, ¿no? Que lo hacía pues simplemente para tener pues comida o un lugar donde pasarla, y hacía diferentes servicios, que curiosamente es como empiezan originalmente pues todos estos clanes samuráis, ¿no? Que eran pues como se alquilaban, por decirlo de manera, al servicio del emperador. Hablando, bueno, y ahondando un poco más en el tema de los diferentes samuráis, casi todos, cuando nos dicen la palabra samurái, pues nos viene a la mente alguien con una armadura así. Exacto. Es decir, esta es la armadura por excelencia, vamos a llamarla. Pero, como bien mencionaba mi compañero, había diferentes clanes, y cada uno de los clanes manejaba sus vestimentas, sus armas, su modo de trabajo, entre comillas, de trabajo. Por ahí estamos, a ver, vamos a saludar porque luego me reclaman. Sofía desde Toluca, por ahí está mi hermano Alfonso Montes. Ahorita voy recorriendo los saludos en el corte para darle el saludo merecido. Les voy a enseñar una imagen de este samurái. Él era un samurái del norte de Nara, cerca del 1100. Así se veía un samurái. Lo voy a acercar un poquito, en el 1100. Podemos ver que no trae armadura, trae una vestimenta, trae un cubrebocas. Y las armas que utilizaba este hombre, pues vemos una katana, las llamadas nagigatas, que son de diferentes tamaños, de diferentes formas. Y acá tenemos un samurái que es un poquito más parecido a lo que hemos visto, vamos a decir, recreadamente en películas. Sí. Ahí lo tenemos, ya vemos que sí trae ahora una armadura, trae un casco,
los estandartes, que era también muy importante. Uy, sí, eso desde el inicio, es que eso era lo que se distinguían entre clanes, pues, ¿no? Exactamente, ahí venía el nombre del clan. Claro. Y también a la hora de que se hacía, digamos, que el frente de batalla, pues iban los de a pie, la caballería, Exacto. etcétera, etcétera. Incluso, bueno, era diferentes la armadura, digamos, del Samurai Elite, del Elite, que los de pie, pues, ¿no? De ahí también como estas diferencias. Incluso la armadura de los que resguardaban los estandartes, ¿no? La bandera, que era algo pues de lo más importante y que tenía que ser pues protegido y resguardado. Miren, aquí les voy a poner en pantalla una imagen de un samurái. Esto es lo que comúnmente nosotros conocemos como samurái. Si se dan cuenta, en la imagen está, vamos a llamarlo, desglosada la forma de la armadura. Si nos pudieras hablar de la armadura, ¿cómo eran? Materiales, etcétera. Pues empiezan de hierro. De hierro. Empiezan, y es que, digamos que la indumentaria samurái se divide en tres. Uno es el calzado, que es importantísimo, ¿sí? Porque incluso pues había muchos, incluso varios de estos de a pie que no lo tenían, pues, ¿no? Pues eran, por decirlo de una manera, como lo de carne de cañón, ¿no? De todos estos soldados que servían pues precisamente de carne de cañón. Pero estos tres elementos es el calzado, la armadura per se, que incluye el casco, exacto, y que con el paso de los años pues va adquiriendo diferentes materiales y formas, y las armas, que como lo he dicho, pues también han evolucionado con el paso de los siglos, empezando con pues las katanas, las espadas, con las flechas, arcos y flechas, y que terminan con estos especie como de mosquetones, ya de una tecnología portuguesa, que eso es eso lo trae el líder del clan de Oda Nobunaga, que es el que intenta hacer toda la unificación de Japón, de unir a todos los clanes samuráis, y él, a través de cuestiones del comercio, encuentra lo que es estos mosquetones, que además es algo que uno a lo mejor cuando hablamos de samuráis, pues no nos viene como a la mente. ¿A poco usaban armas de fuego? De hecho, sí. Pues esta especie de mosquetones, pues son los que de cierta manera también empiezan a asegurarle la victoria y pues empezar a tratar de unificar a Japón, aunque bueno, no lo logra per se, lo matan, pero vaya, él inicia, digamos que para la indumentaria samurái, en cuanto a armas se refiere, se tenga precisamente pues las armas de fuego, ¿no? El mosquetón. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película El último samurái con Tom Cruise, ahí se demuestra cómo pues el ejército se va modernizando gracias a americanos y a ingleses, y pasan de utilizar la katana, el wakizashi, el tanto, la nagigata, los sais, el bo, etcétera, a ya traer un rifle, prácticamente la verdad es que no había nada que hacer enfrente. Tener un rifle a una persona con una katana, no se podía hacer nada en contra de eso. No, y pues estos primeros que llegan, aparte, pues eran bastante efectivos, porque llegan a través precisamente de los portugueses, del comercio con los portugueses, y una vez que se alcanza, digamos, una cierta paz ya, con Tokugawa, en esta era Tokugawa, en la que se dan cuenta que es mejor cerrarse al mundo. Pues sí, sobre todo a esta Europa, y esta Europa pues como católica, porque hubo después una sublevación durante esta época más o menos tranquila, donde los samuráis como clase guerrera pues ya no tenían nada más que hacer, porque ya estaba pues todo como en paz, y cuando viene esta sublevación cristiana, precisamente, pues ahí les dan el tate quieto y dicen, caray, o sea, estos se nos pueden poner muy manudos, mejor hay que cerrar y cortar todo tipo de comunicación de comercio con Portugal, España, Inglaterra, en fin, todos estos lugares, y obviamente ya no tienen tampoco como intercambio comercial, ni les empiezan a llegar más armas,
como estos primeros mosquetones que les llegan vía Portugal, ¿no? Entonces se quedan precisamente con eso. Y curiosamente, bueno, pues ya, ahora sí que el último samurái, el de la historia, ya algo muy, caduco, podríamos decir, trata también de sublevarse, porque es ya un momento en el que están desmantelando todo este sistema pues feudal, y él trata de sublevarse y seguir como si estuviesen en siglos pasados, ¿no? De unir nuevamente a estos clanes guerreros, esta elite guerrera samurái, pero pues ya no tienen nada que hacer. Aparte, pues las armas, de entrada es algo que no van a poder hacerle frente con lo que ellos tienen. Ya pues él opta mejor por el suicidio, por ese código de honor, ¿no? O sea, entre que el harakiri y el seppuku. Exacto, es a lo que me gustaría. Pero, ¿qué te parece si lo vemos después del corte? Nos vamos a ir con una canción, ¿cómo se llama y de quién? Vamos a escuchar una canción de metal épico que está inspirada precisamente como en todos estos grupos de clanes guerreros, no solamente los samuráis, sino pues también los vikingos. Es una cosa muy épica. Vamos a escucharlo y, Okay. Y regresamos para ponernos más a tono. Vamos a darle. ¿No? Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. ¿Cómo se llama el director de la película? Ay, de hecho, esa película de ser como de los... No, es más vieja, es ser como los 40. ¿Cuál? Los siete samuráis. Akira Kurosawa. ¿Este Kurosawa, en serio? Claro, ¿Cuántos sí, años tiene ese señor? sí. Bueno, ya se murió hace varios. Pero esa es una película clásica Sí, de es el punto de partida para... Exactamente. Y de hecho creo que muchos tenemos también como la idea de lo que es el samurái. Gracias a él. De samurái. A ver, así vamos a ver. Por acá está Azucena. Mi hermano Alfonso ya te había saludado. Mi querido hermano Edgar, por ahí estás también en vivo. Déjame, me voy a pasar ahora sí que atrás del teléfono para ir bajando los nombres e irlos saludando como Dios manda. A ver, un saludo a Vanessa, a Denarot, a Yara Nubel, a Nayeli Alcaraz. ¿Qué quieres? Un saludo a Arturo, a Estefanía y a Nadia. Por favor, si alguien me faltó, pónganle ahí, falto yo, y ahorita con gusto les mando el saludo. A ver, ¿quién más está por acá? La compañera Cel Quintero de MX Rock también por ahí nos está escuchando. Mi querido hermano José Juan. Saludos. Por ahí andaba también Tiza, Ros Fresita, esta Rosa también, Santiago Peraza, Lilia, Jubun, Josh Quinn. ¿Quién más? Jorge Soberón, Arturo Adriano, un brother que es actor mexicano. Sí, cómo no. Alberto Villegas. Ay, güey, ¿qué le piqué? Anda. Ok, ahí estamos. ¿Dónde? Es la canción del honor. Canción del honor. La canción del honor de Miracle of Sound. Miracle of Sound.
regresamos a lo del el harakiri y el... Ay, ¿cómo era el otro? El seppuku. Seppuku. Y luego ya nos vamos un poquito más a lo que es armadura, vestimenta y cerramos con Ronin. Así es. Va que va. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. Antes estamos de del regreso. pequeño corte musical, y disculpen que tuve que interrumpir al invitado, pero ya saben que aquí el espacio en radio Sí, es es bien castigador. Es vital. Bueno, y escuchábamos que no lo dije, a Miracle of Sound, el milagro del sonido. Una canción, la canción del honor se llama For Honor Song, la canción por el honor, que pues obviamente viene muy ad hoc a lo que estamos hablando, porque estas nociones del honor siempre han estado bastante entrelazadas dentro de lo que es toda la cultura japonesa. Hay mucho más, obviamente, dentro de esta clase guerrera de los samuráis. Te interrumpí justo en el momento en que ibas a hablarnos de lo que es el harakiri y el Y el seppuku. seppuku. El Ay, seppuku. me voy a tatuar esa palabra porque nomás no doy una con ella. El seppuku, que de hecho, bueno, Era. pues son estas precisamente muertes por honor, Ujú. ya sea que fueran, pues, digamos, por mutuo propio, decir, pues ahora sí que hashtag, pues me mato. Ahí Sí, se de aplica. plano, ahí se aplica, pues, Exacto. me mato, pues mejor me mato. O a otras que eran precisamente pues dictadas por gente de más alta jerarquía a algunos de sus integrantes, ¿no? Y sí tienen diferencias, lo que es el seppuku y el harakiri. ¿Ok? De hecho, lo que nosotros en Occidente siempre decimos, no, pues de que se hace el harakiri, el que es, digamos, hecho por mano propia, es lo que en Japón se conoce como el seppuku. Todo este rito que consiste en pues, abrirse el estómago y sacarse las entrañas, ¿no? Mientras que el harakiri es pues también, digamos, asistido y finaliza con una decapitación aparte, ¿no? De que alguien más está ahí, bueno, hacen todo este rito y pum, vale, ¿no? Y, Vámonos. la decapitación, y bueno, pues son todas estas nociones intrínsecas del honor y que tienen mucho que ver, obviamente, con esta cuestión de los linajes de cada uno de estos clanes, ¿no? Y pues son las cosas que estaban practicadas dentro de cada uno de ellos. El hecho del giri, del ninjo, es decir, de el honor y de la obligación, que son cosas que siempre han definido mucho la esencia de lo que significa ser japonés. En la mañana que estaba todavía por ahí haciendo mis notas por el programa de hoy, ya saben que la historia tiende a ser, digamos que inexacta en muchas cuestiones. En el caso de lo que es el harakiri me encontré con algunas inexactitudes en la forma de que se llevaba a cabo. Bueno, para esto hay que hablar de que había 3 armas en la última parte de vida de los samuráis. Utilizaban 3 armas: katana, wakizashi y tanto. Diferencias entre ellas, pues prácticamente el tamaño. Sí, Una katana mide más o menos 90, 1 metro más o menos de largo. El wakizashi por ahí de unos 70 centímetros, 75, y el tanto viene siendo, ¿qué será? 30 centímetros, 35. sí. Es decir, utilizaban... No sé. Hay que decir también que cuando el samurái, no sé, iba al mercado, por ejemplo, no llevaba la katana, nada más llevaba el wakizashi y el tanto, que realmente el wakizashi era el que utilizaba para, pues, se le quiere poner locos, pues sacaba el wakizashi y Claro, vámonos, sí, ¿no? la katana ya, digamos, era Para batalla, para digamos, las para batallas, cuando valía la pena. Bueno, exacto. hago hincapié en este punto porque el harakiri se llevaba a cabo con el tanto. Ujú.
La inexactitud es lo siguiente. Aquí vemos esta ilustración, es de un biombo. Este biombo está, bueno, esta es una parte obviamente del biombo. Este biombo está en Japón, en un museo. Si se dan cuenta, lo voy a acercar más, tiene mango, tanto. Sí. Y nuestro, pues, suicida, Hareikiriano, lo está tomando con sus manos, obviamente con un trapo enredado. Se dice que cuando se llevaba a cabo esta muerte honorable, se le quitaba el mango al tanto y se quedaba solamente con lo que vendría siendo el filo, pues. El filo, la hoja. La hoja exactamente. Se rodeaba con un trapo o algunas veces se rodeaba con un papiro, es decir, vamos a llamarlo hoja de papel, con el nombre de esta persona. Se envolvía. Ahora, en las películas nosotros vemos pues que se hace así, ¿no? Sí. Así que hasta el espinazo y sí, vámonos. Sí. Realmente no era así. Por lo que yo estuve investigando, lo que se encajaba en el estómago realmente era nada más la punta, pero bueno, estamos hablando que era una punta de que les gusta, unos 4 o 5 centímetros, y con eso sí, se hacía una decisión así. Exacto, pero era rapidísimo, así, pum, y como bien mencionabas, a veces para esta muerte con honor se designaba a una persona de suma confianza. Exacto. Podría ser su general a cargo, si es que este samurái estaba dentro del ejército, o podía ser incluso un familiar. Sí. Ahí sí se tomaba una katana, se limpiaba, se bañaba, no sé cómo llamarlo, con sake. Y en el momento en el que pues el samurái, ahora sí que entre ceja, oreja y media, ya se imaginarán que el hombre muy diestro daba el corte. Se hacía el corte y este hombre no recuperaba su honor, pero sí el honor para su familia. Exacto. Porque de lo contrario no nada más perdería su honor, sino que su familia también quedaría pues deshonrada exactamente. Y eso era muy, muy importante. Era horrible. O sea, el tener el linaje pues manchado. Exacto. Pues, ¿no? Y esto da pie a una de las historias, pues prácticamente ya leyendas, mitos, ¿cómo lo podremos llamar? Porque pasó de ser una historia a ya convertirse a una leyenda, una historia que contar por excelencia. Si uno visita el Japón y si uno anda buscando lo que es la historia de la samurái, nos referimos a los 47 samurái o los 47 Ronin, también, que de hecho la palabra adecuada sería Ronin. Si nos pudieras hablar, antes de lo que es la historia, ¿por qué Ronin? ¿Qué es lo que convertía o qué es lo que hacía que un hombre hoy fuera samurái y mañana fuera Ronin? ¿Por qué? Digamos, se sublevaba, pues, o por diversas razones era sacado, digamos, de este ejército. Era, digamos, que un samurái desclasado, por decirlo de una manera. Deshonrado, vamos. Sí, o sea, él ya no pertenecía a un clan, y al no pertenecer a ninguno de estos clanes, un samurái, pues se le consideraba un apestado, ¿no? ¿Sí? Era pasando a ser alguien de pues una elite, pasaba a ser alguien de lo más bajo, ¿no? El que apuntaban con el dedo cada que pasaba, ¿no? Pues, ahí va el que... Casi como con los limosneros, con los mendigos, ¿no? Que incluso hasta, pues ellos tenían un poquitito más de estatus, ¿no? Lugarcito en la cadena sí, social. Porque ellos habían llegado a hacer algo, y por diversas razones ahora ya no eran nada. Exacto. ¿no? Entonces ellos, pues, se alquilaban, por decirlo de una manera, para, pues, tener medios para sobrevivir. Y esta manera de pues seguir subsistiendo ya sin ser un samurái, sino ya un ronin, pues capturó con el paso de los años también la atención y la imaginación de muchos narradores, tanto en la literatura, la literatura popular, el cine, manga, en fin, ¿no? Todo esto, porque obviamente ponen a todos estos Ronin como espadachines verdaderamente muy diestros, a gente muy hábil con la espada, y que
pues alquilaba sus servicios para defender a aquellos que estaban sufriendo injusticias, y los defendían pues por platos de comida, en fin, ¿no? Empezó también como a romantizarse. Exacto. La historia de los Ronins como las historias de caballería en Europa, Ujú. por ponerlo de una manera, ¿no? Me imagino que algunos de ustedes, seguidores del buen cine de acción, arte, culto, historia, como lo quieran llamar, han visto o han escuchado hablar acerca de una película con Keanu Reeves que se llama Los 47 Ronin. Obviamente la película tiene ahí sus Bueno. metidotas de mano hollywoodenses que la terminan empuercando, pero en esencia estos 47 samuráis se quedan sin amo. Ujú. ¿Por qué se quedan sin amo? ¿Cuál es, si nos pudieras contar la historia? ¿Qué es lo que sucede? Uy, es que de hecho es que es algo complejo. Ajá. Los 47 Ronin es una de las historias que más se ha contado Ujú. dentro de la historia del cine japonés, que habla acerca de los samuráis, ¿no? Y que incluso en cada narración empieza a tergiversarse, a mezclarse con otras historias. Incluso hay una versión allá en Japón que la mezcla con con otras leyendas clásicas. En Japón esta leyenda se llama Chushingura, si mal no recuerdo. Chushingura. Ok. Que es como se conoce la leyenda de los 47 Ronins, ¿no? Chushingura. Y hay versiones que la mezclan como con una historia también muy famosa de Japón, que es la historia del fantasma de Yotsuya. Ujú. En fin, hay como diferentes mezclas. Esta historia de los 47 Ronin, la hollywoodense, pues también es una que toma como un montón de libertades, ya con cuestiones fantásticas, en fin, demonios, etcétera, Ujú. para aderezar la historia que en esencia pues habla de eso, de samuráis. En esencia la historia de los 47 Ronin es una historia de honor, Ujú. de apelar al honor, una historia de samuráis desclasados que se unen para defender al que fue el maestro de unos de ellos, ¿no? Eso es una historia además también como muy compleja, porque tiene ciertos tejes y manejes de lealtad y todo, muy hasta podríamos decir shakespearianos, Sí. pues, ¿no? Y eso es lo que le da como ese toque mítico a la historia, que de hecho prácticamente todas las historias de enfrentamientos de samuráis han dado pie a pues narrativas épicas. Hay una que me gustaría simplemente rescatar Ujú. para conectar con lo de los 47 Ronin, porque es quizá la primera que empieza a la narrativa que empieza a posicionar la historia de los samuráis a niveles pues como de epopeya homérica, por ponerlo en términos occidentales, que es el Heike Monogatari. Okay. El Heike Monogatari es una especie como de poema épico que narra la historia de estos dos primeros clanes samuráis, de donde surge el shogunato y todo. Uh-huh. Y pues no hay per se héroes ni villanos, sino que es como toda esta crónica de cómo este primer clan que se alza con el shogunato llega a perder todo, el linaje. Uh-huh. O sea, está en lo más alto y después es derrotado por sus rivales y no queda nadie para continuarlo. Pero es una historia contada de manera oral y que se le van agregando más elementos y que se hace mítico y legendario. No hay estrictamente ahí digamos que una cuestión per se histórica, aunque sí nos proporciona muchos elementos de cómo es que se veían pues ya unos siglos después todas estas hazañas. Y lo mismo sucedió con los 47 Ronin, como alcanza esta historia de lealtades unos niveles de proporción verdaderamente épica. Para aquellas personas que no han visto la película,
y la quieren ver, yo creo que pueden verla como entretenimiento, porque la verdad es que la película, como bien mencionaba mi compañero Jorge, desvirtúa mucho los hechos. Yo se las podría contar un poco de resumidas cuentas. Resulta que había un señor y en su casa recibe al shogun porque había una fiesta muy importante de la... Ay, se me fue, no es pueblo, ¿cómo se le llamaba? ¿Aldea? ¿Ciudad? Sí, Vamos a decir sí, aldea. Sí, estas villorrios, sí. ¿Esta Aldea, villa? sí. Aldea. En su casa este señor recibe al shogun y recibe también a otro gran señor de otro lugar que se llamaba Kira. ¿Qué es lo que sucede? Pues este señor, el que era oriundo originalmente de esta tierra, ataca a Kira y estaba prohibido, es decir, hombre, era blasfemia, ¿no? Que atacaras a tu invitado bajo tu techo y peor aún si era un señor como lo era Kira. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a este hombre el shogun le dice, tienes de dos, o te mueres con honor o te mueres sin honor. Este hombre decide pues aplicar el harakiri, muere con honor, queda deshonrada solamente pues su persona, porque su casa sobreviviría. Lo que se hacía comúnmente en ese tiempo cuando se, vamos a llamarlo vulgarmente, se apañaba el territorio de otros, que se repartía todo, ¿no? Tú te quedas con esta aldea, tú con estos animales, tú con él. Sí, ya, se quedaban aparte, bueno, los que pelean como vasallos, Ajá. pues, ¿no? Y les daban, bueno, Los te vas a esclavizaban, quedar. vamos, Pues, en sí, pocas los- palabras. sí, sí. Resulta que estos 47 samuráis, que en aquel momento eran todavía samuráis, reciben la orden de no vengarse. Básicamente les dice el shogun, su señor cometió una falta, su señor ha sido castigado, se les prohíbe que ustedes tomen venganza, ustedes tienen que continuar bajo el control o mando de este Kira. La verdad es que hasta que se descubre una condenada máquina del tiempo no vamos a saber qué pasó exactamente esa noche. La cosa es que los 47 samuráis dicen, aquí hay gato encerrado, no nos tragamos mucho el cuento y pues nosotros le vamos a seguir fiel a nuestro señor aunque él esté muerto, ¿no? Traman una especie de venganza en contra de Kira. Finalmente la venganza se lleva a cabo, pero desobedecen. A pesar de que ellos recuperan el honor de su señor, desobedecen al shogun y quedan pues deshonrados en automático al desobedecer las órdenes del shogun, y ellos finalmente pues tienen que nuevamente acompañar a su maestro al final, es decir, cometer el harakiri. Sí. De hecho, ahorita se me va, lo voy a buscar Dime. acá. Es que hay una película clásica, sí, se me va ahorita el nombre del director, no sé cómo, pero sí, que narra los hechos Uh-huh. de los 47 Ronin, y que obviamente pues Shushingura, Shushingura. ustedes por ahí ¿Ok? lo checan, híjoles, no me sale justamente aquí está esta historia de los 47 Ronin, de estos que tratan de vengar a Sano Naganori. Naganori. Sam. Ajá. Dentro, híjoles, que no aparece aquí la película que les quería recomendar, porque vienen desde, obviamente, películas, novelas, series de televisión, Uh-huh. obras de teatro, obras con títeres, el teatro bunraku, kabuki, etcétera. Pero hay una que creo que en Occidente es en donde empezó a pues conocerse a pesar de que de esta historia se han hecho versiones pues desde que prácticamente llega el cine Uh-huh. a Japón, pero de entre todas ellas, exactamente, es de 1941 esta película que se llama de Kenji Mizoguchi, que si bien no toma la trama
tal cual, per se, sino la mezcla con otra fuente de los hechos, porque como les digo, hay como diferentes se va desvirtuando. Versiones. Ajá. Habla acerca de eso y se llama así, tal cual, Los 47 Ronin, 47 Ronin. de Kenji Mizoguchi, y es una de estas películas clásicas de el cine japonés. Hay otra de los años 60, que ni me fijé, pero aquí hay una de los años 60 de uno de los grandes directores que hizo también películas acerca de samuráis, que se llama Hiroshi Nagaki, y si mal no recuerdo, aquí lo voy a checar, ya que tenemos el avance de la internet aquí, y es exactamente exacto, 1962, de Hiroshi Nagaki, se llama Shushingura Hana no Maki Yuki no Maki, tal cual, ¿no? Esa es, pues esas dos son las versiones más celebradas acerca de este incidente, y pues vaya, muchas películas japonesas precisamente hablan de esa época, porque pues es un momento que se extendió durante varios siglos, un momento histórico que se extendió varios siglos, en donde los clanes samuráis pues detentaban, digamos, que el poder, ¿no? Cada quien estaba en diferentes áreas de Japón. No existía esta idea como de unificación, es decir, vamos a unificarnos todos como una nación y que regresara el emperador a fungir como tal, sino que más bien como una clase guerrera de élite, pues ellos querían seguir dominando. Esa, digamos que a final de cuentas es la cuestión del espíritu samurái, sí definido precisamente por su propio honor, por su propia historia de estos clanes que tenían pues su propia heráldica, sus banderas, sus distintivos, su casa, es por decirlo de una manera como en Game of Thrones, ¿no? Me leíste la mente. Ajá. Eran casas. Eran casas, exacto. Sí. Así para ponerlo de una manera que creo que hoy se comprende muy bien, es Game of Thrones, hagan de cuenta, ¿no? O más bien Game of Thrones está pues muy, muy en deuda, más que con toda esta situación de guerras medievales en Europa. Yo por lo menos le encuentro un paralelismo más exacto con la situación en Japón pues, desde el 1200 hasta el 1800. ¿Tiene por ahí a la mano el dato de en qué ciudad de Japón se encuentra el cementerio donde están las 47 tumbas? No, bueno, ese sí mientras, no en lo que checamos el dato, miren, les voy a enseñar la imagen. Así es como se ven las tumbas. Si ustedes en algún momento de su vida tienen la oportunidad de viajar a Japón, así es como se ven las tumbas. Esta parte está, digamos que en hilera, pero si lo vemos desde otro punto de vista, lo vamos a ver así. Hay una especie como de pequeña plaza y las tumbas están alrededor. Los 47 Ronin fueron enterrados obviamente juntos y al mismo tiempo, pero en algunas otras partes de Japón en donde se le rinde todavía un respeto a estas 47 guerreros que murieron con un honor, se le han levantado diferentes monumentos. Uno de estos es que esto incluye lo que es la tumba, bueno, una especie de tumba, el nombre de cada uno de los guerreros y una estatua que los identifica. Pero creo que de las más hermosas es esta que vemos aquí. Tenemos 47 estatuas, lo voy a acercar más, y en medio está su señor, por el cual ellos pues desobedecerían al shogun y sellaría finalmente su destino. Aquí lo vemos, es algo, yo creo que verlo en persona es sumamente precioso, esta especie de monumento póstumo a estos 47 Ronin. Sí, que ya encontré el dato, está en el templo de Sengakuji, en el vecindario de Takanawa, de Minato-ku, cerca de Sengakuji, de la estación Sengakuji de Tokio, Japón. Ahí por si quieren. Entonces muy cerca de Tokio, sí. que llegan en tren. Sí, ahí, justo ahí en la
casi afuera de la estación Sengakuji o de la estación Shinagawa de Tokio. Ahí está este templo, el templo Sengakuji, en donde están enterrados estos 47 Ronin, ¿no? Y que pues es este testimonio precisamente pues del honor, ¿no? De lo que significa el honor de estos pues, samuráis que se quedaron sin su daimyo, que es como este señor feudal, pues esta figura que hablábamos, que fue la que le siguió al shogunato, y que pues muestra hasta qué extremos en Japón se llegaba precisamente en estas cuestiones de lealtad. ¿Qué tan importante es la lealtad y el honor? Y la lealtad y el honor, pues que viene esto desde estas pues desde estos clanes samuráis, ¿no? Que se afianza precisamente todo ello. Ellos pues obviamente no hubieran no tendrían quizá en otro contexto el por qué seguir guardándole como esta lealtad a alguien que ya no está, porque pues, obviamente al morir este señor feudal, el daimyo, y pues el otro oficial les dice: ustedes ahora van a pasar a ser parte de pues de mis filas, pues de mi clan. Prácticamente propiedad. Sí. Pasaban a ser una cosa, una propiedad. Sí, pues vaya, pues lo que le sucede a todos los vencidos, ¿no? Digo, en muchos de los casos de guerras entre clanes samuráis, lo que ocurría era que, pues, obviamente unos veían que les convenía más, pues, estar bajo las órdenes de estos clanes, y había otros que se oponían y pues eran prácticamente exterminados. Su clan era exterminado, ¿no? Ahí terminaban, ahí dependía de cada daimyo si querían ellos, pues por decirlo de una manera, anexarse a el que los estaba sometiendo, conquistando, o pues morir en la pelea. Irónicamente les aplicaban el o copelas o cuello. Pues sí, literal, literal. Y pues todo esto obviamente ya una vez terminada toda esta época de los samuráis, toda esta época de guerra, que es cuando se unifica Japón y cuando empiezan nuevamente a abrirse hacia Occidente, y viene este último intento, este último levantamiento de parte de un samurái por intentar reclamar como esas viejas glorias, pero que ya resultaba algo muy anacrónico. Ya en esas épocas, bueno, ya en tiempos más modernos, pues en el siglo pues 19 ya era algo que pues iba a resultar obsoleto e insostenible. Sí, exactamente, ¿no? Entonces pues ahí quedó toda esa figura con toda esta mitología, con todas estas leyendas, porque muchos de estos hechos históricos pues han dado paso precisamente a convertirse en leyendas, como la historia de los 47 Ronin por un lado, como este que mencionaba en un principio del Heike Monogatari, que en español se llama El Cántico de Heike. El Cántico de Heike, por ahí bueno, son varios volúmenes junto con un epílogo que pues da cuenta de manera muy épica de todo este encuentro con samuráis, de este primer encontronazo de estos dos clanes de samuráis. Pero ya la literatura, la cultura popular, a través del manga, del anime, de las películas, pues también se han encargado de seguir romantizando precisamente toda esta época bastante convulsa dentro de Japón. Bueno, incluso videojuegos que te pues permiten estar dentro de dentro del clan que uno elige. En algunos hay unos viejos, ahorita estaba recordando uno muy popular en su momento, que son unos juegos de estrategia que se llama La Ambición de Nobunaga, Nobunaga's Ambition, que pues te pone en el papel de Oda Nobunaga, que fue, bueno, uno de estos grandes pues conquistadores pues del territorio japonés. Opuso
las bases, sentó las bases para que sus sucesores se convirtieran pues ya en los unificadores de Japón, que conquistaran pues prácticamente a todos los demás clanes, ¿no? Pero creo que tengamos siempre esto en cuenta al hablar de samuráis, es que no estamos hablando de soldados nada más, sino que es de todo el clan de guerrero, insisto, porque creo que es algo en lo que muchas veces podemos caer en este error de decir, samurái, a lo mejor por en las mismas narrativas de los mangas, de las películas, de los videojuegos, en donde vemos a solo un personaje que maneja la espada en estas épocas, etcétera, pues ya nos imaginamos que es como samurái, ¿no? Si no pertenecía a una cierta élite, a un cierto linaje, una casa, una casta, pues no era un samurái, ¿no? Muchos de esos relatos más bien son como sobre ronins, o sea, samuráis sin castas, sin clases, sí. Pues sin clase me refiero de no estar dentro de este linaje, porque si no se me fue el nombre y lo estaba tratando de recordar en el programa, ya no quería usar mi acordeón, de estos campesinos que les mencionaba, que pasaban a formar parte de pues este ejército. Ellos no se les reconocía como samurái, porque samurái podríamos también decir que es una especie, por entenderlo de esa manera, como de título nobiliario, o sea, de todo ese clan, todos esos son clanes realeza, ¿no? Samurái. Y si aceptas a alguien que no viene dentro de estos cánones, que es pues un campesino que sí sabe manejar la espada, y que pues la pobreza, la hambruna rampante en aquellas épocas le hacía que tomara ese camino, pues entraba ahí como uno de estos soldados que tiene un nombre en específico, pero que no eran samuráis y que muy pocas veces podían subir de rango, sino que se quedaban ahí, bueno, ya tenían los beneficios de pertenecer a pues ejército, pero no les daba como clase, un estatus social. Exacto. Entonces, es que puede ser muy difícil el entender qué es un samurái. Es una clase guerrera en general, pero no todos los guerreros que estaban dentro de estos clanes eran samuráis, que parece un contrasentido. Señor Grajales, le agradezco muchísimo que me haya acompañado. Ya nos pasamos, perdón. Ahorita nos arreglamos. Muy bien. Le agradezco muchísimo que haya estado como invitado. Ya vendrán más programas. Yo espero que de igual forma acepte estar. Sí, yo encantadísimo. Y pues, se nos quedaron varias cosas. Sí, quería delinear más pues la evolución de la vestimenta samurái, también se nos quedó por ahí. En fin, es que es muy extenso. Como bien mencionabas, y una hora pues es más bien una embarradita nada más, ¿no? Por ahí vamos a anotarlo como que nos falta una segunda parte. Sí, claro. Del tema. Le agradezco muchísimo a las personas que hicieron favor de ver el programa en vivo. Para aquellas que lo van a ver en unos minutos, que ya lo subamos completamente a el muro. Dudas, comentarios, sugerencias, por favor, las redes sociales están totalmente abiertas. Quejas, correcciones, que digan, quejas más. No, aquí no aceptamos quejas, aquí puras alabanzas, chicos. Peticiones de programa, eso sí, aceptamos gustosamente. Si ustedes tienen un tema, obviamente que vaya con la métrica del programa, no vayan a querer que hablemos de cosas que ni al caso, como que quién mató a Kennedy, pues o el área. Señor, el CISEN tiene oídos por todos lados. Caray, pero estas cosas de veras, de veritas. Pues sí, pero uno quiere amanecer. ¿Con alguien? aparte, ok. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, señor Grajales. Este es su espacio, cuando quiera. Gracias. Bienvenido a este programa. Gracias, y recuerden que pues aquí mismo en Circo Volador Radio, terminando Veritas de Universos en las transmisiones en vivo, sigue hacia Asia, que es conducido por su seguro servidor, pero como no tenemos servidor que no es seguro, pues no va a haber ahora hacia Asia en vivo. Entonces pero es repetición, es decir, no se quedan sin. Sí, si no, chequen nuestros
podcasts que están, no solo los de Asia, sino los de Veritas de Universos y las de toda la programación de Circo Volador Radio en iBooks. Ahí encuentran absolutamente todos los programas de toda la programación de Circo Volador Radio para que ustedes los escuchen en el momento que así ustedes lo decidan. Muchísimas gracias. Y ahora sí, como decía ay, se me fue malditas drogas. El de Naranja Mecánica, Alex. Nos videamos dentro de una semanita, abusados con lo que toman y con lo que comen. Los hubiéramos querido dejar con una canción de Yoshio, el samurái de la canción, o con la canción de los gatos samurái, pero pues eso ya era caer en el choteo. Y es que cobran muchos derechos de autor y la verdad es que no hay lana para regalías. Pero pues muy amables por su atención y ahora sí, vámonos porque nos caen los samuráis. Porque aquí espantan. Hasta luego. El tiempo ha terminado. Te espero la próxima semana a la misma hora para continuar con nuestro aprendizaje.